Bueno, en esta ocasión vamos a explicar el tema aplicación, comparación de cantidades. En primer lugar, vamos a explicar la teoría. Pregunta: ¿cómo saber cuál es la cantidad a comparar? Vamos a leer lo que está ahí, luego vamos a explicarlo. Se puede calcular la cantidad a comparar, cantidad de veces y cantidad base apoyándose en la representación gráfica utilizando la siguiente fórmula. Y por ahí aparece una pequeña gráfica que nos está hablando acerca de la comparación que se hace de las cantidades. Si nos podemos dar cuenta, en la parte inferior hay dos números, del 0 al 1 hay una cantidad. Eso nada más es una representación de la cantidad base, no es que siempre va a ser 1. Y entonces la cantidad de veces está un poco más extensa que la parte de la cantidad base, que llega de 0 a 1. Entonces eso significa que la cantidad base va a ser más pequeña que la cantidad de veces. Y lo que tenemos en la parte superior, que es lo que abarca de 0 hasta la cantidad de veces, eso es la cantidad a comparar. Gráficamente de esa forma se va a estar representando. Ahora en la parte de abajo tenemos cantidad a comparar, va a ser igual a cantidad base por cantidad de veces. Luego dice cantidad de veces va a ser igual a cantidad a comparar entre cantidad base. Luego cantidad base va a ser igual a cantidad a comparar entre cantidad de veces. Estas tres fórmulas son las que nos van a servir para poder resolver los ejercicios de aplicación que veremos en este tema. Entonces hay que tomarlos bastante en cuenta. Si nosotros no manejamos estas fórmulas, las podemos ir escribiendo en cada ejercicio, no hay ningún problema. Pero hay que tratar de analizar siempre y sacar los datos. Ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahora por ahí dice, se utilizarán las abreviaturas C.comparar, C.base y C.veces, que significan cantidad a comparar. En este caso C.comparar, también cantidad base, C.base, y cantidad de veces se abreviará C.veces. Entonces, para que por si en los ejercicios logran ver esas abreviaciones o abreviaturas, pues ya sepan por qué razón están ahí. Tenemos el primer ejemplo. Dice, representar gráficamente las situaciones y resuelve. Eso lo vamos a hacer en los tres ejemplos. Los vamos a representar gráficamente y las vamos a resolver. En el caso literal A dice, Carmen gasta 1.55 en una tienda y su amigo Antonio gasta 3 veces lo que gasta Carmen. ¿Cuánto gasta Antonio? Lo primero que tenemos que hacer es leerlo las veces que sean necesarias para lograr comprender bien los datos. Y en algún dado caso que no den un número, ¿verdad? O sea, que el número no esté escrito y que se pueda ver, siempre hay que volver y volver a leer hasta que se logre encontrar cuál es el número. Pero en este caso nos dan dos números y necesitamos encontrar otro. Entonces por eso tenemos por ahí los tres datos, que serían la cantidad base, la cantidad de veces y la cantidad a comparar. Ahora, en el caso de los datos siempre es recomendable sacarlos porque luego hay confusión de que de dónde sale esto, de dónde sale lo otro. Siempre hay que sacarlos. Entonces el orden ahí no interesa, lo que interesa únicamente es que los datos estén. Yo los he ordenado primero cantidad base, luego cantidad de veces y luego cantidad a comparar. En el caso de este ejercicio vemos que dice que Carmen gasta 1.55 en una tienda y su amigo Antonio gasta 3 veces de lo que gasta Carmen. Entonces nos están preguntando cuánto gasta Antonio. Nos están pidiendo que comparemos esas dos cantidades. Entonces la cantidad a comparar
esa sería la incógnita, ¿verdad? Es lo que vamos a averiguar. Vamos a tratar de representarlo por un cuadrito. El cuadrito que está en la última flecha, si ustedes se fijan, ahí dice ese punto comparar es igual a un cuadrito. Entonces así lo vamos a representar como una incógnita o como lo que estamos buscando. En el caso de la cantidad base, sabemos que es 1.55 porque es lo que gastó Carmen, ¿verdad? Entonces el número de veces por el que lo vamos a comparar será 3, porque dice que Antonio gasta 3 veces más. Y gráficamente, si ustedes se pueden dar cuenta, la cantidad base va de 0 a 1 por ahí, ¿verdad? Eso nada más. ¿Por qué de 0 a 1? Si ustedes se fijan en la parte horizontal, después del 3, ahí dice veces. Entonces, una vez en una compra gastó Carmen $1.55. Entonces, eso es lo que nos está representando. Si dijese fue 2 veces a la tienda, por ejemplo, entonces la gráfica llegaría hasta el 2. Por eso les mencionaba al inicio que no siempre llegará hasta el 1. Entonces hay distintos casos. Ahora en la parte de arriba donde dice Antonio, en la gráfica o la línea pues está hasta 3. ¿Por qué? Porque dice que hay que compararlo 3 veces. Entonces, o con con el número 3. Entonces, ahora, eso es lo que necesitamos buscar. La fórmula que vamos a utilizar es la siguiente, la que está abajo de la gráfica. Cantidad a comparar será igual a cantidad base por la cantidad de veces. ¿Cómo sé que voy a multiplicar? Porque la fórmula ya me lo está dando. Yo lo primero que tengo que identificar son los datos. Ya teniendo los datos, solo voy a sustituir en esa fórmula. Entonces, tengo que preguntarme primero qué es lo que me están pidiendo y qué es lo que tengo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar esa fórmula. ¿De qué forma? Siguiendo el orden en el que están escritos en la fórmula, valga la redundancia. Tenemos ahí primero la cantidad a comparar. Como nosotros estamos buscando esa y en este caso está representada por el cuadrito, entonces vamos a escribir primero el cuadrito. Entonces el cuadro será igual a la cantidad base, que en este caso la cantidad base es 1.55. Ustedes se pueden dar cuenta ahí en el cuadrito gris, ya está escrito. Luego el signo por, luego por la cantidad de veces, que en este caso estamos hablando del 3. Entonces 1.55 por 3. Ahí lo que se hace es multiplicar, hacer una multiplicación de decimales. ¿Cómo se hace? Pues como cualquier multiplicación de números enteros, pero luego se cuentan los decimales de derecha a izquierda y se coloca el punto. Entonces, esa parte ustedes ya la manejan. No considero que no es necesario que se las explique, porque simplemente se hace así, ¿verdad? Entonces, no es válido utilizar calculadora. Yo acá no utilicé calculadora, únicamente que no logré escribirlo o representarlo ahí, ¿verdad? Pero ustedes pueden ver que sí se puede hacer de manera manual.